Aquí ando para estas moralejas. He venido a hacer unas gestiones de gestionar. Pero ¿por qué tienen tantas rayas de estas amarillas pintadas por todos lados? Madre Diosito hermoso. Calle Primo de Rivera. ¿Y tienes tú dos nombres la calle? Calle Presidenta Charro, no sé qué. Vamos a ir a comprar munición aquí a una armería que hay. Voy a comprar munición para un regimiento. He aparcado aquí la DKU, la fargoneta. Está aquí aparcada la fargoneta porque no sepa qué son estas rayas. Aquí no pasa nada. Si vienen los municipales y le decimos que no entendemos de esto, le decimos a los municipales, nosotros no entendemos de estas rayas. Pensábamos que era el parchí. Saludos para los de Guatemala. Vamos aquí a ver. Ay, andimos aparcado la de KV. Aquí no pasa nada. Si aquí vienen los municipales, ya sabemos. Y yo que sepa qué son esas rayas, señora gente. Yo pensaba que era el parchí. Mira, se alquila local. Aquí se alquilan locales a punta pala. Jalito, jalito, jalito. Mira, aquí hay una armería. Vamos a comprar un calásmico. Cuchillos, pistola, navaja. Es un cuchillo guapo de combate. Tendremos que armar por si está ya para que haga una guerra. Esto no vale para nada. El Kalashnikov es el mejor rifle que se ha inventado, el mejor fusil de asalto. Y fijaros que lo inventó un soldado, en la Segunda Guerra Mundial. Porque le pegaron un tiro y casi lo matan, que se le encasquilló la que tenía él. Y dice que hay que crear un rifle, un fusil de asalto. Y de primera vista, los generales que se lo decía el que quería crearlo, no le hacían caso al tío. Le decía, no podemos gastar tiempo en inventar un nuevo fusil de asalto. Que por eso se llama Kalashnikov, por el apellido del soldado que lo inventó. Mira qué jabalí hay ahí, qué cabeza de jabalí. Y el tío cogió y al final, para acá y para allá, al final le dejaron construirlo. Le dijo un general, venga, haz ese fusil que quieres hacer un fusil. Y el tío cogió y hizo el mejor fusil de asalto del mundo, el Kalashnikov. Él se puede zumbar en cualquier condición atmosférica. Otro local que se alquila, aquí se alquila en media España, ¿o cómo es esto? Se alquila y se vende. Ahí la de KV, como vengan para acá los municipales, madre la que nos van a meter 200 euros. Besito mío, que me trilla. Esto no puede ser. Nada más hay que locales cerrados. Esta es la España que produce. Vendiendo carteles de se vende y se alquila y se traspasa. Eso es lo que da dinero. Los que estén haciendo esos carteles se van a forrar. Carnicería. Voy a ir a la carnicería que estoy aquí. Hablando de carnicería. El sábado tengo una fiesta de despedida del Pinto. Que se lo llevan. Maire, que mesa, que me compre una mesa para el brasero. Jalisco. Vamos a ver que coche en España. España se vive bien. Pinturas. Tiradores de puertas.
Jalisco, no te rajes. Oh, esta es la iglesia de Moraleja, chavales. Moraleja es una ciudad, un pueblo que está cerca de Sierra de Gata. He ido a Plasencia a buscar a las mujeres y ahora vamos a... No os digo yo que el que dedica a vender, el que está haciendo sus carteles está ganando dinero, porque es que se ven por todos lados, se ve, se alquila. Aquí nada más hay que cosas en alquiler y cosas en venta. No os podéis ni imaginar la de tiendas que se han cerrado, ¿eh? Y locales. Eso significa que en España marchamos todos bien. Esta es la iglesia de Moraleja. ¿Dónde viene? Ah, Plaza Victorino Martín Andrés. Claro, Victorino tiene aquí la finca. Y casa aquí también yo creo que tiene. Claro, vive en la finca. Mira, el otro bicho que se alquila. Se lo digo yo que... Ya está, era la mujer para ya que ha salido, le he dicho que suba, que vaya tirando para el coche. Así que nada. Baldao Sequín. Pero esto no significa que no sepa. Porque... Y luego en mi pueblo me denuncian a mí. En mi pueblo, nada más que aparco en un sitio que hay un poco pintarra de ese color, me cogen y me denuncian, pero rápido. Ni 10 minutos puedo estar. Jalí. Miri! Ah, pues ya has venido por aquí. Ya está. Vamos. Nos vamos a ir para allá que tenemos muchas cosas que hacer. Claro, pues sí, sí. Soy de Málaga y me gustaría verlo. Buenas tardes. Pero verme a mí. No te rías, Miriam. ¿La Miriam se ríe de mí? Si ya la que me han liado estas dos con la wifi del piso, que le digo, dame la contraseña de la wifi que se la meta al móvil. Y no ves que me dan un papel y pone, eso es, tienes que poner todo lo que pone ahí. Claro, pero es que ellos ponían, antes de la contraseña te han puesto wifi, lo que pasa es que separado. Yo tendría que ver, y yo ponía esas letras también y venga, me tiro allí 3 horas. Y yo, pero Miriam, Inés, que esto está mal, que mayúscula, minúscula. Y nada. Y cuando ya le digo, pero la W como es mayúscula, decir, ¿pero qué W? ¿Qué W si no lleva W? Mirad. Oficina de Turismo. Moraleja, esta es la plaza de Moraleja de Toro. Bueno, me voy para la sierra. Me voy para la Sierra de Gata. Que lo paséis bien.